Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano. Estás viendo el ministerio Palabras de Vida. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido. Hoy presentamos Permanecer en Cristo. En Juan 15:5, el Señor dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo es usado a menudo por maestros de la Biblia, por predicadores e incluso por profesores de seminario para argumentar que todos los creyentes llevan fruto espiritual. Y sostienen que permanecer en Cristo es lo mismo que ser cristiano. Se argumenta que como todos los creyentes permanecen en Cristo, todos los creyentes entonces van a caminar en obediencia y van a producir un buen fruto. Si no está viviendo una vida santa, entonces no está permaneciendo en Cristo y por lo tanto no eres un creyente, te irás al infierno. Y entonces es una buena idea examinarte a ti mismo para ver si tú estás produciendo ese fruto. Si no estás produciendo mucho fruto, siendo obediente al Señor, entonces debes preocuparte por tu salvación. Nosotros no compartimos ese punto de vista. El Señor está hablando de dar fruto, no de cómo sabemos si somos salvos o no. Este es un asunto de vida cristiana, no de salvación eterna. En Juan 15, Cristo está dirigiéndose a los discípulos, los cuales tienen ya vida eterna. Cuando ellos cuando les dicen que permanecerán en Él, no está hablando de ser salvos. Permanecer en Él significa en intimidad con Él. Él quiere estar en casa con ellos. Eso es lo que significa el verbo permanecer. Si el Señor está en casa con un creyente, Él producirá el fruto espiritual que Él desea. Permanecer con el Señor significa estar en comunión con Él. Un creyente puede estar en comunión con Él, pero también puede elegir no estar en comunión con Él. El creyente desobediente no está en comunión íntima con Cristo. Hay una gran ilustración de esta verdad espiritual en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y los versos del 8 al 17. Estos versículos relatan la destrucción del templo en Jerusalén por el ejército babilónico. Reducen el edificio a ceniza. Luego se llevan todos los enseres del templo de Babilonia. Este templo era altamente simbólico para los judíos. Era un símbolo de orgullo nacional. Pero era más que eso. También simbolizaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Era su casa. Cuando estaba en pie, significaba que Él estaba en casa con ellos. Estaba en comunión con ellos. Estaba allí para bendecirlos. Pero la nación había caído profundamente en pecado. Dios le había dicho al pueblo que si esto sucedía, serían llevados a otra tierra como cautivos. En otras palabras, si no daban el fruto que Él esperaba, si caminaban en desobediencia, su ciudad sería destruida. Y eso incluía el templo. Era en el templo donde el pueblo debía adorar a Dios. Era allí donde hacían sacrificios que cubrían sus pecados. Y este perdón de los pecados hacía posible la comunión continua con Él. Este perdón permitiría a Dios bendecir a su pueblo. ¿Qué significaba la destrucción del templo? Obviamente, la gente no estaba en comunión con Él, no permanecía en Él, ella no permanecía, es decir, ya no estaba en casa con su pueblo. Pero aún así, ¿seguirían siendo su pueblo? Por supuesto que sí. Conocemos el resto de la historia. Su pueblo regresó del cautiverio y reconstruyó el templo. Esa fue una imagen de comunión restaurada. Dios estaba de nuevo permaneciendo en medio de su pueblo. Estaba en medio de ellos, estaba en casa con ellos. Cuando un creyente hoy está caminando en desobediencia, él no está permaneciendo en Cristo. Todavía es un creyente, pero el Señor no está en casa con ese creyente. En tal estado, él no podrá producir ningún fruto espiritual. La vida eterna nunca se puede perder, pero el cristiano que vive una vida desobediente es uno con quien Cristo no está en casa. Es una imagen fea. Puede leer acerca de cómo se ve eso en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, del 8 al 17. Hasta aquí nuestra cápsula. No olvides suscribirte a nuestro canal
y compartirlo con otras personas. Recuerda que el próximo viernes continuamos con más capítulos. Dios te bendiga.